La inmigración no parece que esté siendo un problema numéricamente inmanejable en la Unión Europea, no, no lo es, pero la derecha lo tiene que presentar así, como Donald Trump lo está presentando. Y antes había un poco de pudor respecto a la verdad. Si te pescaban mintiendo, decías, ay, perdón, no, no fue mi intención, estaba yo desinformado, no me llegó el cable, no me llegó el memorándum. Pero ahora hay un descaro total, la mentira está perfectamente legitimada lo peor del asunto, está perfectamente legitimada en el arsenal de la derecha. Porque los tontos de la izquierda todavía tenemos pudor. A mí me cuesta muchísimo trabajo mentir y ocasionalmente escuchas a alguien de tu partido soltar una trola gorda para salir de un problema y sientes como, oye, no, es que así no lo hace, así no se hace. Porque al final no resuelves el problema, lo multiplicas. Pero en general la izquierda es mucho más prudente y mucho más apegada a la realidad que la derecha. La izquierda sigue manteniendo esta idea, pero la izquierda sigue siendo en este momento el bastión, curiosamente, de la democracia. No la otra izquierda que quiere el cielo por asalto y la Unión Soviética Europea, evidentemente, no, ellos no, pero son residuales. Pero la izquierda viable, la izquierda que gobierna, es la defensora de la democracia. La derecha extrema está en los mismos que la izquierda extrema, pero mucho de la derecha centro de Europa y de Estados Unidos se ha movido hacia una derecha extremista y ridícula. Lo que está diciendo el PP es una vergüenza en España. Los propios demócratas cristianos europeos miran al PP con preocupación por su alianza con Vox.